Si crees que tu pasado te impide acercarte a Dios, esta mujer te demostrará que el cielo no busca perfección, sino una pasión que el mundo llama locura. Escuchad, mortales, pues desde los registros eternos donde se guardan las lágrimas de los santos, se revela hoy la crónica de María de Betania, la mujer que rompió el protocolo de los hombres para tocar el corazón del rey. No fue una reina, ni una profetisa de renombre, sino una joven cuya vida estaba marcada por un juramento escondido en el silencio de su hogar, una mujer que entendió, antes que los mismos apóstoles, que el tiempo del Maestro en la tierra era un suspiro de gloria que estaba por extinguirse. Mientras otros discutían sobre reinos terrenales y leyes de hombres, María habitaba en una dimensión de adoración extravagante que despertaba el recelo de los religiosos y la ira de los traidores. Ella portaba sobre sí el favor de Dios, no como una corona de oro, sino como un perfume de nardo puro que solo se libera cuando el envase es quebrantado por completo. Desde las esferas celestiales, se observaba cómo esta mujer desafiaba la maldición silenciosa del anonimato femenino en el antiguo Oriente. Su conexión profética con Jesús no nació en un día, sino en el polvo del camino, sentada a sus pies mientras su hermana Marta se afanaba en los quehaceres del mundo. María fue la primera en entender que el pragmatismo es el enemigo de la presencia divina. La Biblia menciona su acto de derramar el perfume como un gesto de amor, pero lo que hoy os revelo es el misterio de una preparación sacerdotal. Ella no solo estaba perfumando a un amigo, ella estaba ungiendo al Cordero de Dios para el sacrificio más grande de la historia. Cada gota de aquel aceite costoso era una pieza de un rompecabezas celestial que conectaba las antiguas profecías de los reyes ungidos con el cuerpo que sería colgado en un madero. María era la voz silenciosa que proclamaba la realeza de Cristo mientras el mundo se preparaba para escupirle. Imaginad el peso de aquel frasco de alabastro. No era una simple pertenencia, era la dote de toda su vida, su seguridad financiera, su honor ante la sociedad. Al llevarlo ante Jesús, María estaba cargando con el peso de su propia identidad para depositarla en el suelo. El favor de Dios sobre ella era tan intenso que la guiaba a realizar actos que la lógica humana detestaría. En los registros celestiales, se dice que el aroma de aquel nardo se mezclaba con el incienso del altar de oro frente al trono del Padre antes de que el frasco fuera siquiera abierto. Había un juramento escondido entre su alma y el Creador, ella no permitiría que el Mesías llegara a la cruz sin haber sentido primero el bálsamo del agradecimiento humano. Su acto era una protesta contra la indiferencia de Jerusalén, un choque de destinos donde la pureza de su entrega expondría la podredumbre de los corazones que la rodeaban. La conexión profética con Jesús se manifestaba en la mirada que el Maestro le devolvía. Mientras el mundo la juzgaba como una mujer imprudente, Jesús veía en ella la culminación de su propósito en la tierra. Él, que era el autor de la vida, estaba a punto de enfrentar la muerte, y solo María parecía percibir el aroma de la eternidad que se escapaba de sus poros. Ella no buscaba milagros para sí misma, no pedía pan ni peces, ella buscaba darle al dador. La importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio comienza aquí, en la valentía de irrumpir en una cena de hombres para realizar un acto que sería recordado por todas las generaciones. Lidia fue la puerta de Europa, pero María fue la fragancia que acompañó a Jesús hasta el sepulcro. La maldición silenciosa que intentaba relegarla al olvido fue rota por la voz del mismo Hijo de Dios, quien decretó que su historia se contaría en todo el mundo. Lo que muchos no comprenden es que la adoración de María era una respuesta directa a la resurrección de su hermano Lázaro. Ella había visto la muerte cara a cara y había visto a la vida vencerla. Por eso, su devoción no tenía límites. Aquel perfume representaba el agradecimiento por el hermano recuperado, pero también la aceptación de la muerte que vendría sobre Jesús.
Era una adoración que prosperaba en medio del dolor, una fe que no temía al que dirán. El impacto social del cristianismo tiene su raíz en este tipo de entrega radical, la capacidad de valorar lo eterno por encima de lo temporal. María de Betania es el prototipo del adorador que no negocia con el mundo, que no guarda nada para después, porque entiende que estar ante el Maestro es el único ahora que realmente importa. Su vida era un canto espiritual que resonaba en las cortes del cielo, provocando el asombro de los mismos ángeles que cubren sus rostros ante la gloria. Sin embargo, en la sombra de esta luz radiante, acechaba la hipocresía. Judas Iscariote, el tesorero de las sombras, observaba el acto con una rabia contenida que pronto estallaría en crítica pragmática. Aquí se revela la tensión entre el espíritu y la carne. Judas hablaba de los pobres, pero su corazón estaba encadenado al dinero que desaparecía de la bolsa. La adoración extravagante de María fue el espejo que mostró la verdadera naturaleza del traidor. Mientras ella quebraba el alabastro, el alma de Judas se quebraba en odio. El juramento escondido de Judas con el enemigo se activó ante la generosidad de María. Fue su acto de amor lo que aceleró la traición, porque el egoísmo no puede soportar la presencia del sacrificio puro. Esta es la lección que la Biblia narra entre líneas: el amor extremo a Dios siempre será un escándalo para el que ama al mundo. A medida que el perfume inundaba la casa de Simón el leproso, se libraba una batalla espiritual de magnitudes cósmicas. María, con sus cabellos secando los pies del rey, estaba realizando un acto de humillación que elevaba su espíritu por encima de los montes. El favor de Dios la cubría como una nube, protegiéndola de las lenguas viperinas que la acusaban de desperdicio. ¿Cómo puede ser desperdicio lo que se entrega al dueño de todo? María entendía que Jesús no necesitaba el perfume, pero su humanidad necesitaba ser honrada antes de la humillación del Calvario. Esta conexión profética con Jesús es lo que hacía que sus manos temblaran de gozo mientras el aceite corría por la piel del Redentor. Ella estaba escribiendo el prólogo de la pasión con el aroma de su devoción, un prólogo que ningún hombre tuvo el valor de redactar. El final de este primer capítulo nos deja en el momento de tensión máxima, donde el aroma de la santidad se encuentra con el hedor de la traición. La casa de Betania se ha convertido en el epicentro de la revelación divina, donde una mujer sola se enfrenta a la lógica de los poderosos. Pero lo que estás por descubrir cambiará para siempre tu percepción de este encuentro. Existen hechos desconocidos sobre lo que María vio en los ojos de Jesús en ese instante, secretos que la Biblia guarda celosamente sobre el diálogo silencioso entre el Creador y su criatura más devota. La transición hacia la profundidad de esta traición y la revelación del verdadero legado de María está a punto de comenzar. Y te aseguro que nada de lo que crees saber es suficiente para describir la magnitud de este choque entre el cielo y el infierno en una pequeña cena en Judea. Pero antes de descender a las profundidades de esta confrontación, donde la luz de la adoración chocó contra las tinieblas de la avaricia, es necesario que te detengas y escuches el llamado de tu propio espíritu. Si estas palabras están rompiendo las cadenas de tu apatía y sientes que el fuego de la verdad quema en tu interior, no es por azar, es porque tu alma tiene sed de lo eterno. Te invito a formar parte de nuestra comunidad de guerreros de la fe. Suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué unirte a nosotros? Porque en este espacio no nos conformamos con historias superficiales, aquí desenterramos los misterios que el mundo teme. Analizamos cada rincón de las Escrituras y te entregamos las herramientas para que tú también puedas vivir bajo el favor de Dios. Quedarte hasta el final de este video es una inversión en tu eternidad, pues lo que revelaremos sobre los secretos ocultos de María y el destino final de la traición de Judas cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre.
En Renacer Espiritual hablamos de todos los temas de la Biblia y vamos a hablar de todos los aspectos que otros prefieren callar, porque este es el tiempo de la revelación total. Lo que nadie se atreve a contar, lo que yace oculto tras el velo de los siglos y las interpretaciones humanas, es que el acto de María de Betania fue una respuesta a una visión profética que tuvo noches antes de la cena. Se dice en los registros celestiales que María vio en sueños el cuerpo del Maestro lacerado, sin honor y sin ungüento, siendo llevado apresuradamente a una tumba prestada. Ese fue su juramento escondido. Ella no permitiría que el Rey del Universo fuera tratado como un criminal común sin antes haber recibido el reconocimiento de su majestad en la tierra. Mientras los discípulos veían a un hombre que hablaba de muerte, María veía al Cordero que quitaba el pecado del mundo, y su perfume era la aceptación de ese sacrificio. El hecho impactante y trascendental que la Biblia no detalla es que, cuando María rompió el frasco, no solo liberó nardo, sino que rompió la atmósfera espiritual de Betania, obligando a los principados de la región a retroceder ante el aroma de una entrega que ellos no podían comprender. En ese instante, Judas Iscariote se convirtió en el portavoz de una maldición silenciosa que todavía hoy resuena en las iglesias, el pragmatismo hipócrita. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres?, bramó el traidor. Pero lo que la historia no cuenta es la oscuridad que emanaba de sus ojos en ese momento. Judas no estaba preocupado por el hambre de los necesitados, él estaba calculando la comisión que perdería su bolsa, una bolsa que ya estaba conectada con el juramento escondido de las 30 monedas de plata. La hipocresía de Judas era un cáncer que intentaba devorar la pureza del momento. Él representaba la lógica humana que llama desperdicio a todo lo que no produce un beneficio material inmediato. Sin embargo, la conexión profética con Jesús se hizo evidente cuando el Maestro lo silenció con una sola frase que pesó como el juicio final: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Existe un hecho muy desconocido sobre este momento. El perfume de nardo puro era tan potente que se impregnó no solo en la piel y el cabello de Jesús, sino en sus vestiduras de tal manera que, durante su arresto en el Getsemaní, durante los azotes en el pretorio y hasta el último aliento en la cruz, el aroma del sacrificio de María seguía allí. Mientras el mundo lo cubría de sangre y salivazos, el cielo lo percibía a través del aroma que una mujer imperfecta pero devota había puesto sobre él. Este es el impacto social del cristianismo. Un acto individual de amor puede sostener al mismo Dios en su hora más amarga. María no solo adoró, ella proveyó el bálsamo espiritual que acompañó al Redentor en el descenso a los infiernos. Ella entendió la prioridad de Jesús sobre el pragmatismo, sabiendo que a los pobres siempre los tendrían, pero al autor de la salvación solo lo tendrían por un momento más antes del eclipse de la historia. La Biblia narra que María secó los pies de Jesús con sus cabellos, un acto de humillación total que desafiaba todas las normas sociales de la época. Para una mujer judía, su cabello era su gloria, y usar su gloria para limpiar el polvo de los pies de otro era renunciar a su propio estatus. Aquí vemos la importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio. Ellas fueron las primeras en entender que para ganar la vida, hay que perderla. El favor de Dios sobre María era tal que, en ese momento de humillación, ella estaba siendo coronada en las cortes celestiales. Mientras Judas se llenaba de amargura, María se llenaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su devoción extravagante no era un arrebato emocional, era una decisión teológica profunda. Ella estaba declarando que el Mesías valía más que su reputación, más que su futuro y más que la aprobación de los 12 apóstoles que la miraban con desdén. El conflicto en la mesa de Simón el leproso era un reflejo de la batalla que se libra en cada corazón creyente, la lucha entre la generosidad radical y el cálculo mezquino.
Judas representaba el espíritu del mundo que busca controlar y medir la gracia, mientras que María representaba el espíritu del reino que se derrama sin medida. Se dice que, tras la reprensión de Jesús, Judas abandonó la habitación con el corazón endurecido, y fue ese mismo olor a nardo lo que terminó por volverlo loco en los días siguientes. El aroma que para Jesús era consuelo, para Judas era una acusación constante de su propia miseria. El impacto de la adoración de María fue tan trascendental que aceleró los eventos de la redención. El cielo usó su amor para marcar el inicio del fin de la era del pecado. Lo que nadie se atreve a decir es que María de Betania fue la única que no abandonó a Jesús en espíritu durante la crucifixión, porque ella ya había aceptado su muerte en aquella cena. Mientras los discípulos huían despavoridos, el aroma en sus propias manos, pues María no pudo lavarse el perfume de su cabello por días, le recordaba que ella ya había entregado todo. Ella fue la estratega del consuelo divino. Su conexión profética con Jesús le permitió ver lo que Pedro y Juan ignoraron, que el rey debía sufrir para reinar. Este es el legado de la adoración, una claridad espiritual que el estudio frío de la ley nunca podrá otorgar. María no leyó sobre el sacrificio, ella lo olió, lo tocó y lo financió con su propia esencia. A medida que la cena llegaba a su fin y las sombras se alargaban sobre Betania, la casa quedó saturada de una fragancia que, según la tradición oral de los primeros cristianos, nunca abandonó aquellas paredes. Pero la historia de María no termina con un frasco roto, apenas comienza su papel como la custodia del misterio de la resurrección. Lo que estás por escuchar te revelará cómo este acto de adoración fue la llave que abrió las puertas del sepulcro vacío. El contraste entre el destino de la mujer que lo dio todo y el hombre que lo vendió todo está a punto de alcanzar su clímax. Prepárate para descubrir cómo el desperdicio de María se convirtió en el tesoro más grande de la iglesia primitiva y cómo su voz, aunque silenciosa en las Escrituras, sigue gritando verdades que el mundo moderno aún no está listo para procesar. Tras el estrépito del alabastro quebrado y el silencio que siguió a la reprensión de Jesús contra Judas, María de Betania entró en una dimensión de revelación que ningún otro mortal en aquella mesa podía comprender. Lo que la Biblia no detalla, pero que los registros del Espíritu guardan como un tesoro, es que en el instante en que sus manos tocaron los pies del Maestro, ella recibió una descarga de visiones sobre el futuro de la fe. El juramento escondido que María había hecho en su interior se transformó en un sello profético. Mientras el aroma del nardo subía hacia las vigas de la casa, ella vio las legiones de mártires que, siglos después, entregarían sus vidas con la misma alegría con la que ella entregó su perfume. Comprendió que su acto de adoración extravagante no era el final de un ritual, sino el nacimiento de una nueva forma de existir, la vida como una ofrenda líquida. El favor de Dios la envolvió de tal manera que, a partir de esa noche, María dejó de pertenecer a la lógica de este mundo para convertirse en la guardiana del corazón del Mesías. Un hecho desconocido y trascendental que ocurrió tras la cena es que María, en la soledad de su jardín en Betania, experimentó una persecución espiritual sin precedentes. Se dice que los mismos demonios que incitaban a Judas a la traición intentaron atormentar a María con la maldición silenciosa del remordimiento, susurrándole al oído que había sido una necia por desperdiciar su sustento en un hombre que estaba a punto de morir. Pero la conexión profética con Jesús era un escudo inexpugnable. Ella no solo había ungido su cuerpo, había ungido su propio destino. Se relata que, mientras oraba bajo los olivos, el aroma del perfume volvía a brotar de sus manos de forma milagrosa, recordándole que lo que se entrega a Dios nunca se pierde, sino que se multiplica en el reino de lo invisible. Este es el impacto social del cristianismo que María inició, la demostración de que la verdadera riqueza no está en lo que se retiene, sino en lo que se tiene el valor de derramar.
La importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio brilla con una intensidad cegadora en la figura de María durante los días oscuros de la Pasión. Mientras los apóstoles se escondían tras puertas cerradas por miedo a los judíos, María caminaba por las calles de Jerusalén con una serenidad que desafiaba a la muerte. Lo que nadie se atreve a contar es que ella fue la única que logró acercarse lo suficiente al pretorio para ver al maestro coronado de espinas, y en ese momento de horror, sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero Jesús, al verla, percibió nuevamente el aroma del nardo en medio del hedor del sudor y la sangre. El acto de María fue el ancla emocional que sostuvo la humanidad del Salvador en su camino al Gólgota. Ella era la prioridad de Jesús sobre el pragmatismo. Él valoraba más el perfume de su amor que todas las defensas legales que sus seguidores pudieran haber intentado. María fue la presencia constante, la intercesora silenciosa que acompañaba cada paso de la redención. Existe un misterio profundo sobre la relación entre María y la tumba. Se dice que, durante las 3 horas de oscuridad sobre la tierra, María permaneció en un estado de éxtasis espiritual, sintiendo en su propio cuerpo las punzadas del sacrificio. Su fe que prospera en los negocios de la eternidad le decía que el frasco quebrado era solo la sombra de lo que estaba sucediendo en la cruz. El cuerpo de Dios estaba siendo quebrado para liberar el perfume de la salvación sobre toda la humanidad. Este es el legado de la adoración, la capacidad de ver el propósito divino donde otros solo ven tragedia y desperdicio. María no lloraba como quien no tiene esperanza, ella lloraba como quien sabe que el grano de trigo debe morir para dar fruto. La conexión profética con Jesús la mantenía anclada a la promesa de la resurrección, una promesa que ella había creído mucho antes de que la piedra fuera removida. El impacto de su devoción se extendió incluso a los guardias romanos. Se cuenta que uno de los centuriones que estuvo presente en la crucifixión quedó impactado no solo por la forma en que murió Jesús, sino por la fragancia sobrenatural que emanaba del cuerpo del crucificado. Un aroma que no era de muerte ni de descomposición, sino del nardo purísimo de Betania. El acto controversial de María se había convertido en un testimonio público de la deidad de Cristo. Ella había hecho lo que los reyes de la tierra no se atrevieron a hacer, reconocer al soberano antes de su entronización en el madero. Su hospitalidad cristiana se elevó a un nivel cósmico. Ella había hospedado al rey en su adoración, y ahora el rey la hospedaba en su victoria. La maldición silenciosa de la culpa que Judas cargaba lo llevó a la soga, pero la bendición ruidosa de la entrega de María la llevó a la gloria. En las sombras de la madrugada del tercer día, María de Betania, a menudo confundida o fundida en la tradición con las otras Marías, representa el alma que busca al amado antes de que salga el sol. Pero hay un hecho trascendental que pocos mencionan: María no fue al sepulcro para ungir el cuerpo, pues ella ya lo había ungido en vida. Ella fue para ser testigo de la palabra que el Maestro le había susurrado en el Espíritu durante aquella cena en casa de Simón. El favor de Dios la eligió para ser una de las primeras en comprender que la muerte no era un final, sino un velo que se rasga. Su adoración extravagante había preparado sus ojos para ver lo invisible. Mientras el pragmatismo de los hombres los mantenía ciegos y encerrados, la pasión de la mujer que lo dio todo la mantenía despierta y expectante. Ella entendía que el desperdicio aparente era, en realidad, la inversión más sabia de la historia humana. Lo que nadie cuenta es cómo María de Betania se convirtió en la mentora silenciosa de la iglesia primitiva. Se dice que en los años posteriores a la ascensión, los apóstoles acudían a ella para entender los momentos más íntimos del corazón de Jesús. Ella no buscaba púlpitos ni cargos, pero su presencia era un recordatorio constante de que la prioridad es la presencia del Señor.
El impacto social del cristianismo en su comunidad fue el de una mujer que vivía en una paz inquebrantable, enseñando a otros que el verdadero éxito no se mide por lo que el mundo aplaude, sino por lo que el cielo recibe. María de Betania fue la que enseñó a la Iglesia que la adoración no es una parte del servicio, sino el servicio mismo. Su vida fue la narración épica de un amor que no conoce límites, un amor que quebró el alabastro de la religión para dejar salir el espíritu de la verdadera libertad. A medida que avanzamos hacia el ocaso de su vida terrenal, el aroma de su sacrificio no se desvaneció, sino que se hizo más intenso. La transición hacia el final de su jornada nos revelará cómo María enfrentó los desafíos de la nueva fe y cómo su nombre quedó grabado en el juramento escondido de Dios para todos los que buscan ser verdaderos adoradores. Pero lo que sucedió en su encuentro final con los líderes que la criticaron, y la forma en que Jesús selló su legado ante los ojos de todo el universo, es un secreto que estremecerá tu fe. Prepárate para descubrir cómo el desperdicio de una mujer se convirtió en la moneda de cambio para la gloria de las naciones, y cómo tú puedes activar ese mismo favor de Dios en tu vida hoy mismo, rompiendo tus propios frascos ante el Rey de Reyes. Con el paso de las décadas, mientras el fuego del cristianismo comenzaba a devorar los cimientos del Imperio Romano, la figura de María de Betania se transformó en un baluarte de sabiduría mística para la Iglesia naciente. Lo que la Biblia no narra en sus páginas finales, pero que los cronistas del tercer cielo registran con letras de luz, es que María se convirtió en el refugio espiritual de los apóstoles cuando las tormentas de la persecución arreciaban. Ella no lideraba ejércitos, ni debatía en los foros de la filosofía griega, pero poseía el juramento escondido de la presencia constante del Maestro. Se dice que cuando Pedro o Juan se sentían abrumados por el peso de la gran comisión, acudían a la pequeña casa en Betania para sentarse a los pies de aquella que un día quebró el alabastro. Allí, el aroma del nardo parecía persistir de forma sobrenatural, una maldición silenciosa para el olvido y una bendición ruidosa para la esperanza. María les recordaba que la importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio no residía solo en la acción, sino en la capacidad de mantener viva la llama de la adoración pura cuando el mundo se volvía gélido. Existe un hecho trascendental y profundamente desconocido sobre los años de María tras la ascensión. Se relata que los líderes del Sanedrín, aquellos que aún rabiaban por la derrota del sepulcro vacío, intentaron silenciarla, viéndola como un peligroso recordatorio de la humanidad de Jesús. Pero el favor de Dios sobre ella era un muro de fuego. En una ocasión, fue llevada ante un tribunal que la acusaba de despilfarro de recursos y de incitar a la rebelión mediante su devoción extravagante. María, con la misma serenidad con la que secó los pies del Señor, les habló de la prioridad de Jesús sobre el pragmatismo. Les dijo que el dinero que Judas quería salvar no era nada comparado con la salvación que el Maestro había comprado. Se cuenta que su defensa fue tan poderosa que los jueces quedaron mudos, sintiendo que un perfume invisible inundaba la sala de juicios, recordándoles que no estaban juzgando a una mujer, sino a un testigo de la eternidad. Este impacto social del cristianismo a través de su testimonio demostró que la verdadera autoridad no emana del poder político, sino de la entrega absoluta. La fe que prospera en los negocios espirituales llevó a María a administrar los recursos de las primeras comunidades cristianas con una visión que desafiaba la lógica comercial. Ella enseñaba que cada denario ganado era una oportunidad para ungir al necesitado, viendo en el rostro del pobre el rostro de su amado. La hipocresía de Judas había muerto con él en un campo de sangre, pero el espíritu de la avaricia seguía acechando. María se convirtió en la guardiana de la integridad financiera de la Iglesia en Judea, asegurándose de que la ayuda a las viudas no fuera un acto de burocracia, sino un acto de adoración extravagante.
Su legado no era una cuenta bancaria, sino una red de amor que sostenía a los perseguidos. Ella entendió que la conexión profética con Jesús se mantenía viva a través de la hospitalidad cristiana, convirtiendo su hogar en el primer santuario donde el pan se partía con la misma reverencia con la que ella había derramado el aceite precioso. Un secreto impactante que ha permanecido en las sombras es la última visita que María hizo al Gólgota antes de su partida de este mundo. Se dice que caminó por el sendero de la cruz no con lamentos, sino con un cántico de victoria. Al llegar al lugar de la calavera, derramó las últimas gotas de un frasco de perfume que había guardado durante años. Aquel acto cerró el círculo de su misión terrenal. La maldición silenciosa de la muerte ya no tenía poder sobre ella. María comprendió que su vida entera había sido un frasco de alabastro que Dios mismo había quebrado para que la fragancia de su historia llegara hasta nosotros hoy. Su relación con Jesús ya no era de recuerdos nostálgicos, sino de una anticipación gloriosa del reencuentro. Ella fue la que enseñó a la Iglesia que el cristianismo no es una religión de reglas, sino una relación de pasiones redimidas, donde el desperdicio a los ojos del mundo es la ganancia suprema a los ojos del Padre. A medida que el cuerpo de María comenzaba a debilitarse por el paso del tiempo, su espíritu brillaba con una intensidad que asombraba a quienes la rodeaban. Lo que nadie se atreve a contar es que, en su lecho de muerte, María de Betania no pidió consuelo, sino que siguió adorando. Se dice que su habitación se llenó de una luz blanca y un aroma a nardo fresco que fue percibido por toda la aldea de Betania. Fue su último acto controversial, morir con una sonrisa de quien sabe que el precio pagado fue poco comparado con la gloria obtenida. El legado de la adoración que ella dejó se convirtió en la semilla de las grandes liturgias y de los sacrificios de los santos en los siglos venideros. Ella demostró que una vida entregada por completo es un mensaje que el tiempo no puede borrar, un juramento escondido que se cumple en cada alma que decide amar a Dios por encima de su propia seguridad. El impacto de María en la teología de la adoración es tal que, sin su ejemplo, la Iglesia habría caído en el frío legalismo que Judas representaba. Ella fue el contrapeso necesario, la voz de la emoción santificada que recordaba que Dios es espíritu, y los que le adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. La conexión profética con Jesús en esta página nos muestra que el sacrificio de María fue la respuesta humana perfecta al sacrificio divino. Mientras nos preparamos para el cierre de esta narración épica, debemos entender que la historia de María no es solo una crónica del pasado, sino un mapa para nuestro presente. Su voz nos pregunta hoy, ¿qué estás guardando en tu frasco que Dios te está pidiendo que derrames? La transición hacia el final de su relato nos llevará al trono mismo de la gracia, donde el nombre de María de Betania es pronunciado con honor por aquel que recibió su perfume. Prepárate para escuchar, donde el misterio del desperdicio se une con el oro de la eternidad y donde descubrirás el secreto final que Jesús le reveló a María momentos antes de su ascensión. Un secreto que explica por qué su historia es la única que el Maestro ordenó contar en todas partes. El clímax de esta devoción está a punto de ser revelado, y tu propia vida de adoración no volverá a ser la misma después de comprender la magnitud de lo que sucedió cuando el último gramo de nardo tocó el suelo de Judea. Estamos a un paso de la revelación total, de entender por qué el cielo celebra a los que el mundo desprecia y por qué tu acto de entrega hoy, por pequeño que parezca, puede cambiar el curso de tu generación para siempre. El último suspiro de María de Betania no fue un adiós, sino la apertura definitiva del portal hacia la presencia que ella tanto amó. Se dice en los registros de las cortes celestiales que, en el instante en que su corazón dejó de latir en la tierra, el aroma de nardo que la había acompañado durante toda su vida se transformó en una luz dorada que ascendió directamente hacia el trono del Padre.
Este es el juramento escondido que hoy se revela ante ti. María no solo fue una seguidora, ella fue el diseño original de Dios para mostrar que la adoración extravagante es la llave que abre los tesoros de la eternidad. Su legado no quedó enterrado en una tumba de piedra, sino que se convirtió en la fragancia que impregna cada altar donde un corazón se rinde sin reservas. La maldición silenciosa del pragmatismo que Judas intentó imponer fue derrotada por el estruendo de un frasco roto, demostrando que lo que el mundo llama desperdicio, el cielo lo llama tesoro. Lo que los anales sagrados guardan como un hecho trascendental es el secreto que Jesús le susurró a María antes de partir, que su nombre sería el estandarte de todos aquellos que aman a Dios no por lo que Él da, sino por quien Él es. El impacto social del cristianismo que María inició fue una revolución de la generosidad. Ella enseñó que la verdadera fe que prospera en los negocios espirituales es aquella que se atreve a invertirlo todo en un solo momento de gloria. La importancia de las mujeres en la expansión del Evangelio encontró en su memoria una brújula. Ella fue la que demostró que el favor de Dios sobre una vida devota puede silenciar la hipocresía de los poderosos y cambiar el curso de la historia con un solo acto de amor. Su conexión profética con Jesús alcanzó su plenitud cuando, según cuentan las visiones de los santos, ella fue recibida en la gloria no con palabras de juicio, sino con el mismo perfume que ella derramó, multiplicado por la eternidad. A ti, que has navegado por las aguas profundas de esta historia y has sentido el aroma de la verdad sacudiendo tu interior, te hablo como un testigo de este misterio. Si este relato ha quebrantado tu propio frasco de alabastro y sientes que es hora de entregarle a Dios lo más precioso que tienes, este es tu momento de actuar. Te invito a que interactúes con nosotros en esta mesa de revelación. Dale like a este video si decides hoy que tu adoración será extravagante y sin límites. Suscríbete al canal Renacer Espiritual y forma parte de esta estirpe de adoradores que no negocian su fe con el sistema del mundo. ¿Por qué hacerlo? Porque aquí, en Renacer Espiritual, no solo contamos historias, despertamos el fuego profético que hay en ti. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca la presencia de Dios sobre el pragmatismo del hombre, explorando cada aspecto de la Biblia desde la raíz de su poder. Queremos escucharte, queremos que este video sea el inicio de tu propio testimonio. Deja en la descripción del video o en los comentarios tus palabras de agradecimiento a Dios, o cuéntanos cuál es ese perfume que hoy decides derramar a los pies de Jesús. Tu comentario es la fragancia que fortalece a otros hermanos en la fe. En Renacer Espiritual hablamos de todos los temas de la Biblia y seguiremos trayendo para ti relatos épicos, religiosos y trascendentales que el mundo prefiere ignorar. No te vayas sin sellar este momento con tu suscripción y tu testimonio, porque cada alma que se une a nosotros es una gota más de nardo puro para la gloria del Rey de Reyes. La vida de María de Betania nos deja una lección final que debe quedar grabada en tu espíritu. La verdadera devoción siempre será controversial para aquellos que no aman. No temas a la crítica de los Judas de tu tiempo, ellos solo ven el costo del perfume, mientras que Dios ve el valor del corazón. Que tu vida sea ese frasco de alabastro que, al quebrarse, llena toda la casa con la fragancia de Cristo. La prioridad de Jesús siempre será tu amor por encima de tu eficiencia. El favor de Dios sea contigo para que, al igual que María, dejes un rastro de santidad que las generaciones venideras puedan seguir hasta encontrar al Maestro. Cerramos esta narración con la certeza de que el desperdicio de María fue la inversión más fructífera de la historia. Que el aroma de su entrega te persiga en tus sueños y te inspire en tus vigilias, recordándote que nada de lo que se entrega a Jesús se pierde jamás. Él es digno de todo nuestro nardo, de todo nuestro tiempo y de toda nuestra vida.
Nos vemos en la próxima entrega de Renacer Espiritual, donde la Biblia seguirá revelando sus secretos a quienes tienen el valor de buscar la luz en medio de las sombras. Que la paz del Altísimo guarde tu corazón y que tu adoración sea el perfume que mueva la mano de Dios a tu favor. No guardes el aroma para tu propia gloria, rompe el frasco hoy, porque lo que entregas en la tierra con lágrimas, lo recibirás en el cielo envuelto en la fragancia eterna del Rey. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.